Nosotros vamos a presentar trastornos del desarrollo del lenguaje oral y escrito. Mi equipo está conformado por Gael Cheo Garza, Alan David Cantú Álvarez y Eunice Nayeli Sarabia Flores. A través del lenguaje, los niños pueden empezar a estructurar su pensamiento, mejorar su memoria y aprender sobre el entorno que les rodea. Cuando hay alteraciones del desarrollo del lenguaje, debemos estar alerta de posibles repercusiones en el desarrollo cognitivo. La adquisición del lenguaje es fruto de un proceso interactivo donde el niño y el adulto ajustan mutuamente su comportamiento para llegar a establecer definiciones compartidas de las situaciones y una complicidad creciente. Cualquier alteración del lenguaje puede modificar la dinámica de la interacción e influir negativamente en las relaciones con los demás. El lenguaje tiene una vertiente receptiva, escuchar y leer, y otra expresiva, hablar y escribir, y componentes como la fonología, la morfología y la sintaxis, la semántica y la pragmática. Durante la educación infantil, los niños amplían su vocabulario y comprensión de la gramática a través de las conversaciones, las canciones, las rimas, etc. Esto ayuda a desarrollar la conciencia fonológica que favorece a la adquisición del código escrito. Estas habilidades pueden ser como leer, escribir, que son procesos interrelacionados. Las etapas del desarrollo del lenguaje desde una perspectiva estructural y funcional son etapas preverbal, transición hacia la etapa preverbal y etapa verbal. Indicaciones del desarrollo lingüístico atípico. No interactúan socialmente desde los primeros meses. No entienden lo que se les dice a partir del año. Usan pocos sonidos, palabras o gestos entre los 18 y los 2 años. No dice las palabras con claridad entre los 18 meses y los 2 años. No combina palabras a partir de los 2 años. Tienen problemas para jugar, hablar con otros niños a partir de los 2 y 3 años y tienen que hacer esfuerzo para decir sonidos o palabras entre los 3 y 4 años. Inicio tardío del lenguaje. En la actualidad no disponemos de criterios diagnósticos para el trastorno tardío del lenguaje. Sin embargo, los criterios propuestos para su detección son ampliamente aceptados. Este fenómeno se presenta de forma heterogénea, ya que existen niños que muestran solo retraso en el área expresiva, mientras que otros pueden presentar retraso expresivo o receptivo. El trastorno de desarrollo del lenguaje. Cuando hablamos de este trastorno, nos referimos a niños con problemas persistentes de comprensión o producción en el lenguaje oral. Las consecuencias pueden afectar su comunicación o aprendizaje a lo largo de su vida. Etiología del trastorno de desarrollo del lenguaje. Existen estudios cognitivos que apuntan que los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje presentan dificultades para manejar secuencias de sonidos a la misma velocidad en la que se habla. A ellos les cuesta retener e identificar en el almacén fonológico segmentos breves de la cadena hablada. También les cuesta construir representaciones, recuperar estas por medio de la memoria del trabajo. A pesar de los avances en estudios de neurociencia, se muestra comprensión del trastorno todavía es bastante limitada. La causa subyacente de esto se desconoce. Repercusiones de déficit del lenguaje. Los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje tienen más probabilidades de tener problemas sociales, emocionales, de conducta y de adquisición de los aprendizajes. Los estudios demuestran que pueden presentar conductas conflictivas,
Se pueden pelear con otros niños o pueden tener dificultades de relaciones. Pueden presentar juego solitario. Dificultades de comportamiento, incluyendo hiperactividad y dificultades de atención. Pueden tener resistencia conductual, como retraimiento, cautela o timidez. Dificultades para regular las emociones, ya sea a nivel de monitorizar, evaluar o modificar las reacciones emocionales. Baja autoestima social. Problemas para formar y mantener relaciones sociales cercanas en la adolescencia. Pueden estar menos comprometidos emocionalmente con sus relaciones cercanas y también pueden tener riesgo a sufrir intimidación y otras formas de abuso. La dislexia evolutiva. La dislexia evolutiva es un trastorno específico del aprendizaje que se evidencia en la incapacidad para leer adecuadamente, asociándose muchas veces con otros déficits que se ordenan dentro de los trastornos del desarrollo o la llamada disfunción cerebral mínima, manifestándose todos ellos con independencia del funcionamiento intelectual global del sujeto. Una de las definiciones de dislexia más aceptadas es la que propone la International Dyslexia Association, que la describe como una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por problemas en el reconocimiento preciso y fluido de palabras y por unas deficientes habilidades de decodificación y escritura, a pesar de haber recibido una enseñanza adecuada del lenguaje escrito. Mecanismos de acceso a las palabras escritas. Atendiendo al modelo de doble ruta, hay dos mecanismos que usamos para leer palabras. La ruta indirecta, que es la fonológica, utilizada por los niños cuando empiezan a leer o por los lectores expertos ante palabras nuevas o relativamente desconocidas, y que implica transformar las letras en sonidos y conocer la pronunciación de las palabras a partir de la combinación de sonidos. Aquí abajo hay un ejemplo de la ruta indirecta, auditiva o fonológica. La ruta directa, que es la léxica u ortográfica, es utilizada por lectores expertos para leer las palabras de uso frecuente y las palabras que se han visto anteriormente. ¿Cómo se llama? Aquí abajo hay una imagen de cómo accedemos al almacén de palabras, que es donde generalmente guardamos la palabra que estamos viendo y ahí es donde rápidamente el significado entra y la podemos conectar con una imagen, o sea, dándole el significado a la palabra. Se ve negra ahí está. Factores de riesgo. Aquí sí. Te saltaste una. No se ve negra la que sigue. Pero, ¿era esa? No, es etiología de la dislexia. Bueno, al igual y la puedo decir como quiera. Ok. Bueno, etiología de la dislexia. La dislexia tiene una importante carga hereditaria, que es el del 40 al 66% de niños que tienen un familiar directo con dislexia desarrollará dificultades de lectura en comparación con el 6 al 14 de aquellos que no tienen un familiar con dificultades. Un estudio realizado encontró que la dislexia fonológica es en la cual los individuos tienen más problemas para leer pseudopalabras. Era más heredable que la dislexia ortográfica, que es en la que los individuos tienen más problemas para leer palabras conocidas, aunque ambos tipos mostraron una base genética significativa. Los estudios indican que los niños más pequeños sin dislexia muestran una activación significativamente mayor en los 3 sistemas neurales del hemisferio izquierdo que los niños con dislexia. Estas imágenes cerebrales funcionales también estas imágenes cerebrales funcionales también han servido para comprobar que la actividad de estas redes neuronales en niños con con problemas de lectura puede modificarse mediante una intervención temprana en la lectura.
Ahora sí sigue factores de riesgo. Factores de riesgo. Los modelos cognitivos sitúan los siguientes precursores como los factores de riesgo más consensuados en el nivel básico de reconocimiento. Perdón, de palabra. Y acceso al léxico. Conciencia fonológica. Hay un amplio acuerdo en reconocer que la inmensa mayoría de personas con dislexia tienen un déficit fonológico. La gran dificultad para acceder y procesar la información fonológica evidencia un descendiente automatización de los mecanismos de conversación grafema-fonema. Memoria de trabajo verbal. Juega un papel importante en el aprendizaje de la lectura y permite retener la información verbal durante un breve periodo de tiempo. Es importante recordar que estos son los factores de riesgo en eso. Rapidez de denominación. Es una capacidad decisiva en el aprendizaje de la lectura que está relacionada con el acceso al léxico. Las personas con dislexia son más lentas en esa tarea, lo que conlleva mayores dificultades para formar las representaciones de las palabras y acceder a ellas. O sea que batallan al momento de hablar, es difícil para ellos, se puede decir que evocar las palabras. Fluidez verbal. La mayoría de las investigaciones coinciden en corroborar los problemas de fluidez a nivel fonológico. Sin embargo, hay algunos que no constan problemas de fluidez semántica. Signos de alerta de dislexia en educación infantil. Aquí en esta imagen aparecen unos de los signos de alerta. No solo están estos que son los signos en la educación infantil, también hay otros, pero estos es cuando más se puede como actuar, o sea, puedes actuar con más tiempo. Estos signos son que existen antecedentes familiares de dificultades en lectura, escritura u ortografía, adquisición tardía del lenguaje, dificultad para encontrar las palabras al hablar, pueden articular de forma incorrecta algunos sonidos, dificultad sutil en la percepción del habla, poca fluidez en el lenguaje espontáneo, problemas con las rimas de palabras, dificultad para componer y descomponer palabras en fonemas, dificultad en la repetición de pseudopalabras, problemas para aprender el nombre de los colores, las letras y los números, dificultad para nombrar los días de la semana, dificultad para asociar un sonido o una letra, problemas con el aprendizaje de las series numéricas, dificultad para asimilar conceptos relacionados con orientación espacial y temporal, torpeza motriz, especialmente grafomanual, molestar o rechazo ante las tareas escolares, limitada por capacidad de atención. Es importante saber cómo reaccionar ante estos signos, o sea, saber detectarlos, y más aún cuando, por ejemplo, en las escuelas es cuando más se puede llegar a notar este tipo de signos de dislexia. Subtipos de dislexia. Hay dos subtipos de dislexia, que son como la alteración de la ruta fonológica y la alteración de la ruta léxica. Las personas con la alteración de la ruta fonológica son capaces de leer bien palabras familiares, pero tienen dificultades cuando leen. Y la alteración de la ruta léxica es cuando los niños no son capaces de leer las palabras globalmente, utilizando la decodificación fonológica para todas las palabras, sean o no familiares. Son capaces de leer palabras regulares, familiares, desconocidas, e incluso pseudopalabras sin problemas, pero tienen serias dificultades para leer palabras irregulares que no se ajustan a las reglas grafema-fonema. Aquí abajo hay unas imágenes que es, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo es cuando falla una función, que falla cuando funciona bien la ruta, cuando no funciona bien la ruta fonológica. Aquí, por ejemplo, vemos el ojo que está viendo hacia la palabra casa en el libro, es cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, y vemos la palabra casa. No podemos hacer un análisis de las letras que componen la palabra. Todo eso, pues, sucede rápidamente, obviamente. Entonces, lo que hacemos es ir directamente al almacén de palabras y ahí vamos a, por ejemplo, si no tenemos la palabra que queremos leer, y esa la vamos a cambiar por una palabra parecida. Por ejemplo, aquí que ponen
¿cómo se llama? Los ejemplos que son cara o capa o cala. Eso es lo que pasaría más o menos cuando no funciona bien la ruta fonológica. Y aquí abajo es ¿qué falla cuando no funciona bien la ruta visual? La ruta visual, es cuando, por ejemplo, no podemos acceder al almacén de palabras y nos vamos directamente a la palabra. Y, o sea, ¿cómo se llama? Cuando la podemos, descomponer, se podría decir. La juntamos casa y damos directamente como una imagen de lo que estamos leyendo. Y aquí al lado está alteración de la ruta fonológica y léxica. En el caso de alteración de tanto la ruta fonológica como léxica, los niños presentan las dificultades escritas en los dos casos anteriores. O sea que van a tener dificultades en los dos casos. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Gracias.